La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el aire frío de la noche mordiendo mi piel enrojecida mientras envolvía mis brazos alrededor de mi cuerpo. Mi respiración era rápida, superficial. Mis manos temblaban de furia y frustración. Le había dicho que no, firme y claro, pero él no escuchó. Solo una vez, cariño, podría gustarte, había insistido, su agarre apretándose en mi muñeca, su aliento caliente contra mi piel, empujándome hacia donde no quería ir. Lo aparté con fuerza, su frustración estallando en un gruñido como si yo fuera el problema, como si hubiera arruinado algo para él. Mi estómago se retorció al recordarlo y me pasé una mano por la cara, conteniendo las lágrimas antes de sacar mi teléfono del bolsillo. No iba a quedarme en esa casa esta noche. Solicité un viaje, mis dedos temblando mientras confirmaba. Conductor llegando en 2 minutos, decía la pantalla. Bien, necesitaba aire, espacio, algo para despejar mi cabeza antes de hacer algo irreversible. Los faros cortaron la oscuridad, un elegante coche negro deteniéndose frente a mí. Mi pulso aún latía con fuerza cuando abrí la puerta y me deslicé dentro. El motor zumbó suavemente mientras el coche avanzaba, y dejé escapar un suspiro cortante. A cualquier lugar menos aquí, murmuré, cruzando los brazos, la frustración todavía ardiendo en mi pecho. Las luces de la calle parpadeaban a través de las ventanas, y poco a poco, mi respiración comenzó a estabilizarse. ¿Noche dura? Swing, dijo una voz profunda y suave desde el frente. Apenas levanté la vista, todavía atrapada en mi enojo. Se podría decir que sí, respondí, cortante. Entonces mi mirada se deslizó hacia el retrovisor, y mi aliento se detuvo. Malik. Habían pasado años, pero reconocí ese rostro al instante. Más fuerte ahora, más afilado, pero seguía siendo él. El chico de la secundaria que me miraba con un enamoramiento silencioso, nunca actuando, siempre a la distancia. Yo lo sabía entonces, pero quería a alguien más. Y ahora, aquí estaba, llevándome lejos del desastre de mi noche. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó, sus ojos encontrando los míos en el espejo. Me recosté, brazos aún cruzados, un leve smirk tirando de mis labios. Oh, me acuerdo. Su agarre en el volante se tensó ligeramente. Sí, nunca me diste la hora en ese entonces, dijo, su tono ligero pero con un borde. Nunca lo intentaste, repliqué. Él rió, un sonido bajo y conocedor. No habría importado. Tenías los ojos puestos en alguien más. No respondí. El silencio se extendió, espesando el aire. Por primera vez esa noche, mi frustración no era solo por mi marido. Era por mí, por las elecciones que había hecho, por lo que había querido y lo que no me había permitido tener. Mi mirada volvió a Malik. Su voz había madurado. Sus manos se flexionaban contra el volante con una seguridad que no recordaba. No estaba robando miradas ahora. Me estaba observando, abiertamente. Inhalé lentamente, cambiando de posición en el asiento, el cuero frío presionando contra mis muslos. Necesito aire, murmuré. Para. Su ceja se alzó. ¿Segura? Asentí. El intermitente hizo clic y el coche se detuvo en un estacionamiento poco iluminado. Miré alrededor. La calle estaba vacía, pero a lo lejos un coche estacionado brillaba bajo una farola parpadeante. No estábamos solos, no del todo. Dudé por un segundo, sintiendo el peso del riesgo. Luego me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la consola central, lo suficientemente cerca para captar el leve aroma de su colonia. Nunca dije que no estuviera interesada, susurré. Solo que nunca lo intentaste. Su mandíbula se tensó y el aire entre nosotros cambió por completo. Por un momento, Malik no dijo nada, sus manos aferradas al volante, sus nudillos flexionándose mientras procesaba mis palabras. Luego, una sonrisa lenta y peligrosa curvó sus labios. ¿Entonces crees que debería haber intentado más?, preguntó, su voz baja, un desafío escondido en su tono. Tracé un patrón ocioso en el cuero del asiento, mis ojos fijos en él. Tal vez, respondí, mi voz suave pero deliberada. Él dejó escapar una risa baja, sacudiendo la cabeza. Eso es loco. Actuabas como si ni siquiera existiera. Incliné la cabeza, observándolo con atención. Eso no es cierto.
La duda cruzó su rostro y mordí mi labio, mi frustración transformándose en algo más afilado, más intencional. Si mi marido quería cruzar límites, ¿por qué no debería yo? Me estiré lentamente, moviéndome lo suficiente para asegurarme de que me notara, el cuero crujiendo bajo mis muslos. Entonces, si hubieras intentado algo entonces, ¿qué habrías hecho? Zrenia pregunté, mi tono provocador. Él exhaló, pasando la lengua por sus dientes, su pecho subiendo un poco más pesado. ¿Quieres escuchar mis fantasías de secundaria?, dijo, su voz más grave ahora. Sonreí. ¿Por qué no? Necesito una distracción. Sus manos se apretaron en el volante, sus ojos oscureciéndose mientras me miraba en el retrovisor. Te habría llevado a algún lugar tranquilo, comenzó, su voz baja y medida. Lejos de todos, tenerte solo para mí. Alcé una ceja. ¿Eso es todo? Bastante manso. Su mirada se clavó en mí, más intensa ahora. Eso es solo donde empezaría. Un calor se enroscó en mi estómago. No eran solo palabras, podía sentirlo, la forma en que lo decía, la forma en que lo imaginaba. Me recosté, cruzando las piernas lentamente, notando cómo sus ojos bajaban por un segundo antes de volver a subir. ¿Entonces qué te detiene ahora? Zrenia pregunté, mi voz suave pero firme. Su mandíbula se tensó. ¿Tú me lo dices? El aire se espesó, la carretera oscura y vacía extendiéndose frente a nosotros. Me incliné más cerca, mi aliento cálido contra su oído. «Para», susurré. Sus manos se apretaron en el volante. «Di por favor». Mis labios se curvaron. «Por favor». El intermitente hizo clic. El coche desaceleró y nos detuvimos en un rincón oscuro del estacionamiento. La calle estaba silenciosa, pero no estábamos solos. A lo lejos, el zumbido de un motor distante resonaba, un coche estacionado bajo una farola parpadeante. No lo pensé demasiado, no me detuve, no dudé. Me moví. El espacio dentro del coche era estrecho, pero no me importó. Trepé sobre la consola central, acomodándome en su regazo, mis rodillas presionando contra el asiento, el calor de su cuerpo filtrándose a través de su ropa. Las ventanas estaban oscuras, pero no completamente ocultas. Una farola parpadeante proyectaba luz tenue sobre el tablero, y el zumbido lejano de ese otro coche me recordaba que no éramos invisibles. Malik se congeló debajo de mí, su aliento atrapado entre un jadeo y un gemido, sus manos flotando cerca de mi cintura, inseguras, esperando permiso. Me incliné, mis labios rozando el borde de su oído. ¿No querías esto entonces? Zrenia, susurré. Sus dedos temblaron. Sí, dijo, su voz áspera, baja. Todavía lo quiero. Eso fue todo lo que necesité. Lo besé, lento al principio, probando, provocándolo. Sus labios eran cálidos, ansiosos, abriéndose contra los míos mientras su contención se desmoronaba. Sus manos encontraron mis caderas, agarrándome con fuerza, atrayéndome más cerca hasta que pude sentir cuánto me deseaba. El riesgo, la exposición, solo lo hacía más intenso. El coche se sentía más pequeño ahora, el aire cargado de calor y tensión mientras me acomodaba en el regazo de Malik. Sus manos me agarraron con fuerza, sus dedos hundiéndose en mis caderas, tirando de mí hasta que no había espacio entre nosotros. Lo besé de nuevo, más profundo esta vez, mis labios moviéndose contra los suyos con una urgencia que coincidía con la suya. Cada roce de sus manos enviaba una chispa a través de mí, no solo por él, sino por dónde estábamos, por el riesgo que palpitaba a nuestro alrededor. Las ventanas se empañaban, el mundo exterior desvaneciéndose, pero no estábamos realmente solos. Alguien podría ver, tal vez alguien ya lo había hecho, y eso solo me hacía desearlo más. Al asiento trasero, murmuró Malik, su voz ronca, entrecortada por la necesidad. Sonreí, mi aliento cálido contra su piel, demasiado apretado aquí arriba. Un destello de movimiento afuera captó mi atención. ¿Una sombra bajo la farola o solo mi imaginación? No me importó. Me deslicé de su regazo, moviéndome al asiento trasero, acomodándome contra el cuero frío mientras lo miraba, enganchando un dedo hacia él. «Ven», dije, mi voz baja pero firme. Él no dudó. En un instante estaba conmigo, sus manos en mis muslos, su cuerpo presionándose contra el mío,
y supe que no había forma de detener esto. Tiré de su camisa, mis dedos explorando los músculos tensos debajo, sintiendo la contención que había estado sosteniendo por tanto tiempo. Sus labios trazaron mi clavícula, mi pulso acelerándose bajo su toque mientras el coche se mecía ligeramente con nuestros movimientos. Sonrió contra mi piel, su voz áspera. ¿Te gusta eso, eh? No respondí. No necesitaba hacerlo. Las ventanas estaban empañadas ahora, el aire espeso con el sonido de jadeos entrecortados y gemidos apagados. Era temerario, era peligroso, y nunca me había sentido más viva. Sus manos se apretaron alrededor de mis muslos, atrayéndome más cerca, presionándome contra el cuero mientras su cuerpo me envolvía, sólido, cálido, abrumador. No había vacilación en él ahora. Sus labios encontraron los míos otra vez, más ásperos, más hambrientos, y sentí su control romperse mientras sus manos recorrían mi cuerpo, explorando, reclamando. Mis dedos se enredaron en la parte trasera de su cabeza, tirando de él más cerca, saboreando el fuego que había estado ardiendo entre nosotros desde que subí a su coche. El mundo afuera no existía, o tal vez sí, y eso lo hacía mejor. El espacio era estrecho, forzándonos a estar juntos, nuestros cuerpos atrapados en un ritmo desesperado. El contraste entre su calor y el cuero frío bajo mi piel enviaba escalofríos por mi columna, y cada movimiento suyo avivaba el fuego dentro de mí. Entonces, un ruido afuera, un coche pasando, tal vez. Malik se detuvo por medio segundo, su respiración pesada contra mi piel. Sonreí, mi voz temblando de emoción. «¡No pares!». Él gruñó, bajo y áspero, y su agarre se endureció, más urgente esta vez. «He querido esto por mucho tiempo», murmuró, su voz gruesa con deseo. Un escalofrío me atravesó, mis uñas arrastrándose por su espalda. «Entonces tómame», susurré, «tómame toda». Sus manos se volvieron casi posesivas, su toque exigente mientras me arqueaba contra él, sintiendo cada centímetro de él presionándose en mí, encajando como si hubiéramos hecho esto antes, como si estuviéramos destinados a ello. El coche se mecía con cada movimiento, el calor creciendo rápido, vertiginoso, imposible de frenar. El calor entre nosotros era insoportable. El aire dentro del coche denso con sudor y deseo mientras Malik me presionaba contra el asiento trasero. Sus manos agarraban mis caderas con fuerza, sus dedos flexionándose mientras me movía exactamente donde él quería. Me arqueé contra él, mi cabeza inclinándose hacia atrás mientras sus labios encontraban el hueco de mi garganta. Cada beso, cada roce de sus dientes enviando oleadas de necesidad a través de mí. El coche se mecía ligeramente con nuestro ritmo, un recordatorio constante de que no éramos invisibles. Una luz distante brillaba desde la carretera, y el zumbido de un motor lejano me decía que alguien podría estar cerca, mirando, esperando. Mi pulso se disparó, y Malik lo sintió también. «Maldita sea». Respiró contra mi piel, su voz destrozada, sus dedos apretándose más fuerte. «¿Te excita el riesgo?». Gemí en respuesta, el pensamiento de ser atrapados, de alguien acercándose demasiado, enviando otra oleada de calor a través de mí, me hacía arquearme más, desear más. Él gruñó, su frente presionándose contra la mía, sus movimientos volviéndose desesperados. «¿Te sientes tan bien?», murmuró, su aliento entrecortado, las palabras empujándome al borde. La presión dentro de mí se enroscó, la fricción insoportable, cada movimiento suyo llevándome más alto, más rápido. Mis uñas se clavaron en su piel, mis piernas temblando mientras el placer crecía, agudo y abrumador. No podía frenar, no quería. El riesgo, la exposición, solo lo hacía más intenso. El coche se mecía con cada embestida, las ventanas empañadas atrapando el calor de nuestros cuerpos. Afuera, un portazo lejano resonó, un recordatorio de que el mundo seguía girando, pero no me importó. Estaba perdida en él, en la forma en que me llenaba, en la forma en que me hacía sentir viva otra vez. «Tómame», susurré de nuevo, mi voz temblando de necesidad, y él obedeció. Sus manos se volvieron más firmes, su toque más exigente, y me rendí por completo, dejando que me llevara al límite. El placer golpeó con fuerza, repentino, estrellándose a través de mí en oleadas que me destrozaron.
Mi cuerpo se tensó, mi espalda arqueándose, mis dedos hundiéndose en su piel mientras todo se rompía. Un jadeo escapó de mis labios, mi mente en blanco mientras el calor me consumía, ola tras ola. Malik me siguió segundos después, su agarre endureciéndose, su cuerpo temblando contra el mío mientras se dejaba ir, un gruñido bajo y áspero escapando de él. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió, nuestros cuerpos enredados, nuestra piel húmeda, nuestros pulsos latiendo al unísono. El silencio volvió lentamente, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones aún desiguales. Malik dejó escapar una risa áspera, pasándose una mano por la cara antes de mirarme. «No esperabas eso cuando subiste, ¿verdad?», Component Placement murmuró, su voz todavía ronca. Me estiré contra el asiento, sintiendo el delicioso dolor entre mis muslos, una sonrisa curvando mis labios. «No», admití, recuperando el aliento. «Pero no me quejo». Él sacudió la cabeza, una sonrisa jugando en sus labios mientras sus dedos descansaban ligeramente en mi cintura. Afuera, la noche seguía tranquila, pero dentro el aire estaba cargado, el eco de lo que habíamos hecho todavía vibrando entre nosotros. El coche estaba en silencio ahora, el calor de nuestros cuerpos todavía atrapado en el aire mientras las ventanas empañadas nos aislaban del mundo exterior. Me recosté contra el asiento, mi piel húmeda, mi pulso desacelerándose lentamente mientras el eco del placer persistía en mí. Malik se inclinó hacia atrás, sus dedos tamborileando ligeramente contra el volante, su mirada fija en mí, pesada con algo no dicho. «¿Entonces, vas a casa?», Component Placement preguntó, su voz calma pero cargada de tensión. Miré por la ventana, la calle oscura extendiéndose frente a nosotros. Casa. Volver con mi marido. Volver significaba fingir que no estaba furiosa, fingir que no acababa de dejar que otro hombre me tomara de una manera que él nunca pudo. «No», dije finalmente, girándome hacia Malik, mis labios curvándose en una sonrisa decidida. «Llévame a tu casa». Sus cejas se alzaron por un segundo, luego una risa baja escapó de él, sorprendida pero complacida. «¿Estás segura de eso?», dijo, más una afirmación que una pregunta. Asentí, mi cuerpo todavía zumbando con la adrenalina de lo que habíamos hecho. No quería volver atrás. No quería enfrentar la frustración, la culpa o las palabras que no solucionarían nada. Quería esto: la libertad, el riesgo, la sensación de ser deseada sin restricciones. Malik encendió el motor, el coche cobrando vida bajo nosotros, y nos alejamos del estacionamiento, la noche tragándonos por completo. Mientras conducía, el silencio entre nosotros era cómodo, pero cargado. Mi mente repasaba todo: la forma en que había huido de mi casa, la furia que me había llevado a su coche, la chispa que había encendido algo que llevaba años dormido. Malik no era solo un escape, era un recordatorio de lo que había dejado pasar, de lo que podría haber tenido si hubiera mirado en otra dirección hace tanto tiempo. Pero ahora lo tenía, y no iba a soltarlo. Su mano descansó en mi muslo, un toque ligero pero posesivo, y sonreí para mí misma. El calor de su piel contra la mía manteniendo viva la conexión. Cuando llegamos a su lugar, un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, no hubo prisa. Me llevó adentro, la puerta cerrándose detrás de nosotros con un clic suave, y por primera vez esa noche no había riesgo, no había exposición. Solo éramos nosotros. Me estiré en su sofá, mi cuerpo agotado pero satisfecho, y él se sentó a mi lado, su mirada suave pero intensa. «¿Qué significa esto?», Zrenia preguntó, su voz baja, curiosa. Me encogí de hombros, una sonrisa jugando en mis labios. «No lo sé todavía», admití. «Pero me gusta». Él rió, inclinándose para rozar sus labios contra los míos, un beso lento y tranquilo que contrastaba con la urgencia del coche. El mundo afuera podía esperar, mi marido, mi vida. Todo eso podía desvanecerse por ahora. Había cruzado una línea esta noche, y no había deseo de borrarla. Malik me había dado algo que no sabía que necesitaba. No solo placer, sino poder, elección, una oportunidad de reclamar lo que había perdido. Me recosté contra él, su brazo rodeándome, y cerré los ojos, dejando que la calma me envolviera.
Algunas tentaciones son imposibles de resistir. Algunos riesgos hacen que el momento sea inolvidable, y yo había elegido dejarme llevar por el thrill. Por ahora, eso era suficiente.